Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Rojas Guzmán, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano y Partero del Centro de Estudios Superiores de Tepeac. A continuación, daré una breve explicación de lo que es la caja torácica, además de abordar algunos puntos importantes para hacer una toracostomía. Iniciemos. Comenzaremos describiendo al tórax desde una vista anterior. Bueno, inicialmente, como vemos, los músculos más externos que comprenden a la parte torácica tenemos a los músculos esternales. Estos músculos esternales van a tener un origen en el borde superior del esternón y van a tener una inserción con la aponeurosis del recto del abdomen, el cual estamos señalando junto aquí, el recto del abdomen. Ahora, ¿cuáles siguen? Vamos a describir ahora los pectorales. El pectoral va a tener tres cabezas, una cabeza mayor que corresponde a la clavícula, el pectoral mayor que corresponde a la cabeza esternocostal y pectoral mayor que corresponde a la cabeza abdominal. Desde la parte más superior tenemos que el pectoral mayor de la cabeza clavicular va a tener su origen en la parte medial de la clavícula como tal. Y su inserción va a ser en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Cabe resaltar que las tres cabezas del pectoral mayor van a tener su inserción justamente en este punto, en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. La cabeza esternocostal pues va a estar dado su origen por todo el esternón y los cartílagos costales del segundo al cuarto. Y por último, la cabeza abdominal pues va a tener su origen en las costillas 5 y 6 y la fascia del oblicuo externo. Y como ya lo habíamos mencionado, pues todos estos pectorales mayores, las tres cabezas, van a estar insertadas en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Ahora bien, interno a estos vamos a tener en una porción lateral al pectoral menor. El pectoral menor va a estar dado su origen en las costillas de la 3 a la 5 y su inserción va a ser en la apófisis coracoides de la escápula como tal. Va a envolver, va a tener un movimiento o una dirección retrógrada hacia la parte dorsal. Ahora vamos a tener a los músculos intercostales. Vamos a tener al intercostal externo. Todos estos intercostales externos van a tener una dirección caudal. ¿Por qué digo que caudal? Porque su origen va a estar dado por el borde inferior de las costillas de la 1 a la 11. Y su inserción va a estar dada en el borde superior de las costillas de la 2 hasta la 12. Por eso se dice que su dirección es caudal. Caso contrario con los intercostales internos, ya que estos intercostales internos van a tener una dirección cefálica, o sea que estos van a ir hacia arriba. Su origen va a estar dado en el borde superior de las costillas 2 a la 12 y se van a insertar en el borde inferior de las costillas de la 1 a la 11. Es el mismo caso para los intercostales íntimos, que van a estar por debajo de los intercostales internos. Entonces, recordando, el intercostal externo va a tener una dirección caudal y los intercostales internos, tanto como los intercostales íntimos, van a tener una dirección cefálica. Describiendo de medial a lateral, vamos a tener a los transversos del tórax. Estos músculos transversos del tórax van a tener su origen en la cara posterior del esternón, en una cara interna y posterior del esternón,
y se van a insertar en los bordes inferiores de los cartílagos costales de las costillas 2 a la 6. Para diferenciar aquí a los cartílagos costales, vamos a borrar esto que son los ligamentos esternocostales que van a cubrir como tal a los cartílagos costales, y los tenemos aquí. Estos van a ser los cartílagos costales. Recordemos que la unión del esternón con las costillas va a estar dado por estos cartílagos costales. Entonces, regresando nuevamente a los músculos, tenemos que los transversos del tórax van a ir desde la cara posterior del esternón hasta los bordes inferiores de los cartílagos costales, únicamente del 2 al 6. Ok. Ahora vamos a tener aquí al subclavio. Este músculo subclavio va a tener su origen en el primer cartílago costal. Y su inserción va a estar dada hacia el surco para el músculo subclavio de la clavícula. Se va a insertar como tal en el tercio medio de la clavícula. Y por último, una porción más lateral, vamos a tener a los serratos anteriores. Estos serratos anteriores van a tener su origen en las costillas de la 1 a la 9 y su inserción será en el borde medial de la escápula, igual con una dirección retrógrada. También tenemos unos serratos posteriores, los cuales su origen va a estar dado por todo el ligamento nucal y la apófisis espinosas desde la T1 hasta la T3 e incluso la C7. Y va a estar dada su inserción en el borde superior de las costillas de la 2 a la 5. Bueno, esto hablando de toda la musculatura que comprende a la región torácica en una porción anterior. Como podemos ver, cada costilla tiene su paquete vascular, el cual comprende a una arteria, a una vena y también a un nervio. Algo que vamos a necesitar considerar más adelante para la explicación de la toracostomía es que cada paquete vascular va a utilizar los bordes inferiores de las costillas. Este es un punto importante que vamos a tocar más adelante, ¿no? Entonces, la irrigación y la inervación va a estar dada, en este caso la irrigación, por las torácicas internas y las intercostales en una porción medial. En una porción lateral, pues tenemos que va a estar dado por la toracoacromial o la rama pectoral y la torácica superior. En cuanto a los nervios que corresponden a toda esta parte torácica, tenemos a los pectorales laterales que van a corresponder desde la C5 hasta la C7. Y también al pectoral medial que va desde la C8 hasta la T1. Y por último el torácico largo que va a comprender desde C5 hasta C7. Todo esto que va a corresponder con la inervación de la caja torácica. Ok. Ahora tenemos que la función de esta caja torácica, la función ósea, va a ser el de dar protección a ciertos órganos vitales que se van a encontrar comprendidos dentro de este espacio torácico. Estos órganos vitales serían los pulmones y el corazón. Entonces, los pulmones van a estar protegidos por una pleura parietal. La pleura parietal es la que se va a encontrar más externa y va a estar en contacto con esta parte ósea. La pleura parietal. Si la quitamos nuestras pleuras parietales, vamos a tener más internas a estas, a la pleura visceral. Esta pleura visceral es la que va a estar en contacto directo ahora con los pulmones. Recordemos que la función de ambas pleuras pues va a ser la de dar protección como tal a los pulmones. Y si quitamos ambas pleuras,
llegaremos ahora sí a lo que son los pulmones directamente. Si nosotros quitamos aquí el cuerpo del esternón y el manubrio, vamos a tener que tenemos un espacio comprendido entre ambos pulmones. El espacio comprendido entre estos pulmones se le va a conocer como mediastino. Y el mediastino será entonces el lugar donde se encuentre el corazón, el cual va a estar también protegido pues por el pericardio fibroso y por el pericardio seroso, llegando así a lo que es el corazón. Entonces recordemos, el espacio comprendido entre los pulmones va a ser el mediastino. Y hablando del mediastino, pues podemos decir que este se va a encontrar delimitado en sus caras laterales, pues por los pulmones, en su cara anterior por el esternón, Ahora que ya hemos su cara descrito posterior por la a la columna cavidad y en su torácica cara y todos los inferior pues va a estar músculos, delimitado por el órganos y diafragma. paquete vascular que lo comprenden, Todo este espacio podemos pasar a la explicación de del cómo es mediastino hacer una incisión para es una el lugar donde toracostomía. va a Una encontrarse toracostomía será el el procedimiento que corazón. nosotros realicemos para poder solucionar algún problema relacionado con un neumotórax o un hemotórax que nos va a ocasionar el colapso del pulmón y por lo tanto la dificultad respiratoria del paciente. Bueno, para esto podemos empezar nosotros ubicando lo que es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis será el lugar donde se inserte el manubrio con el cuerpo external. ¿Por qué nos es bueno delimitar este lugar en nuestro paciente? Bueno, pues aquí será el lugar donde se inserte lo que es nuestra segunda costilla, tomando así de referencia que por encima de esta tendremos el primer espacio intercostal y debajo el segundo, y así podemos irlos delimitando hasta encontrar el quinto espacio intercostal, el cual es el que vamos a utilizar para realizar nuestra punción en la toracostomía. Entonces, recordando el ángulo de Lewis, nos ayuda a delimitar donde se inicia como tal la segunda costilla, y a deriva de esta pues podemos ir contando para tener nuestros espacios intercostales. Ahora que ya los tenemos, recordando estos son solamente de referencia, vamos a trazar una línea para ubicar la línea media axilar, la cual pues vamos a delimitar aproximadamente en esta área. ¿Por qué es importante tener en cuenta la línea media axilar? Bueno, pues porque precisamente el cruce de la línea media axilar con el quinto espacio intercostal será el lugar donde nosotros haremos nuestra punción, que sería aproximadamente en este sitio. Será aquí el lugar donde nosotros hagamos la incisión del tubo para la toracostomía. Si recordamos, anteriormente habíamos mencionado que el paquete vascular va a acompañar a las costillas en el borde inferior de las mismas. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, sabemos que al momento de nosotros de hacer una incisión podemos dañar este paquete vascular. Por lo que entonces tomaremos de referencia a la sexta costilla y haremos la incisión por el borde superior de la misma. Y así reducimos el riesgo de dañar cualquier paquete vascular. Recordemos ya sea arteria, vena o nervio, ¿no? ¿Y cómo haremos esta incisión? Bueno, pues para hacer la incisión debemos de hacer el ingreso del tubo de la toracostomía en un ángulo de 45 grados. Esto con respecto pues a la piel. Y prácticamente pues estos serían los criterios que debemos de considerar para hacer nosotros una punción para una toracostomía. Una vez ingresado el tubo, pues podemos nosotros conectarlo a lo que es el succionador torácico,
¿Cuál es la finalidad de hacer nosotros una toracostomía? Bueno, pues esta nos dará los criterios para poder realizar una cirugía, basado prácticamente pues en el gasto hemático por el drenaje torácico que pues vamos a tener, ¿no? Esto sería todo, espero que les haya gustado y les sirva. Muchas gracias.